gracias, siempre digo esto, pero gracias por ver un video más de Chica Sud. Oigan, qué comentarios tan hermosos he estado recibiendo de los últimos tiempos de hablar. Les agradezco mucho todo ese amor y sobre todo me gusta saber que lo que les platico les funciona de algo y me gusta también conocer sus experiencias. Muchos han redactado sus experiencias y eso a mí me llena también de mucho gozo y me gusta mucho leerlos, aunque ustedes crean que no los leo, sí los leo y contesto generalmente los primeros comentarios de cada video. Oigan, este tema está muy interesante, sinceramente lo consideré mucho porque en primer es algo muy personal, lo segundo considero que es un tema bastante complicado, pero he podido recopilar las cosas más importantes en mi vida para poder platicar en este tiempo de hablar acerca de cómo obtuve mi testimonio. Para muchos de ustedes les resulta pues fascinante, ¿no? Porque a lo mejor están en la búsqueda de su testimonio. Pero bueno, espero que mi experiencia a ustedes les inspire a seguir construyendo su testimonio y bueno, si no son miembros de la iglesia o si están interesados en conocer más acerca de nosotros, espero que este video pueda ayudarles a tener interés en probar vivir el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, ¿cómo obtuve mi testimonio? Estaba pensando sinceramente en qué momento de mi vida yo como que di ese clink o ese clic o ese ching, ese cambio, y la verdad es que no recuerdo que haya habido un momento en el que pasó. ¿Me explico? O sea, no recuerdo un momento específico, sinceramente. Porque cuando pienso atrás, lo que viene a mi mente es que fue aumentando de poco en poco. Para orientarme más acerca de cómo es que obtuve un testimonio, me puse a investigar en mis diarios pasados, de cuando era chiquilla y cuando era más jovencilla. Y sí, me di cuenta que, en efecto, desde la niñez, pues siempre, bueno, yo nací conociendo la iglesia y viviendo el evangelio. No perfecto, ¿no? Como todo. Pero dentro de mí yo siempre, pues he crecido con eso, ¿no? Y siempre lo he sabido. El reto es convertirlo en algo propio, ¿no? No en algo enseñado por tus padres. Entonces sí recuerdo y vi en mis diarios que cuando yo era niña anotaba, yo sé que Jesucristo me ama, yo sé que bla bla bla, ¿no? Lo que yo he escuchado decir a los adultos. Conforme fui creciendo, esa creencia con la que fui criada se volvió haciendo mía cada vez. Y lo interesante es saber cómo lo hice, o sea, cómo fue que Helga desarrolló la capacidad de testificar porque ella sabe que es cierto. Eso es lo interesante. Lo que sí recuerdo es haber anotado de esas primeras veces en mi progreso personal mi testimonio, porque como requisito para el valor de virtud tenías que leer el libro de Mormón y anotar tu testimonio del libro de Mormón, y para terminar el progreso personal tenías que anotar al final del progreso personal tu testimonio. Entonces creo que esas son las 2 veces que he podido registrar mi testimonio un poco más conciso y más propio. Tendría yo creo unos 15 o 16 años más o menos. También en cada valor tenías que hacer un proyecto y anotabas tu evaluación, tus impresiones, y con cada meta generalmente te pedían anotar en tu diario, anota tus impresiones en cuanto a este tema, etcétera, etcétera. Entonces yo dediqué un diario específicamente para el progreso personal, ponía el valor, el número de la meta y mis impresiones. Entonces así hice con cada meta de cada valor. Y leyendo yo este diario dije, wow, ¿a poco yo pensaba todo eso? Me sorprendí. Por supuesto, esto fue contribuyendo a que yo fuera desarrollando la capacidad de pensar por mí misma, ¿no? Y de creer por mí misma. Fue con este programa que pude crecer, que pude desarrollarme y finalmente unir todos esos pedazos de testimonio en uno solo consolidado. Por eso es que no digo que mi experiencia con el testimonio haya sido una noche en la que me arrodillé y vi una luz más brillante que el sol, como José Smith, sino que fue de poco en poco, de luz en luz, hasta que ¡pum!, se unió todo y heme aquí. Y esa luz venía al hacer cosas secuenciales, al tener hábitos buenos, ¿no? Como orar, estudiar las escrituras, asistir a la iglesia con regularidad. Todo eso contribuyó a que yo recibiera pequeños trozos de luz que a final de cuentas formaron mi testimonio. Y bueno, aunque el testimonio no cambia, hay cosas que sí hacen que tu testimonio se nutra y crezca, se expanda y sobre todo que se refuerce y que cada día se vuelva más y más inquebrantable. Porque no es como que, sí, ya, bueno, hoy, no sé ni qué día es, 5 de mayo, pues ya, puedo decir que tengo mi testimonio. Y pues te sientas a ver películas y a eso dedicas el resto de tu vida. El testimonio, como una planta, debe cuidarse, debe regarse con constancia. Entonces, pues,
así se vuelve un testimonio inquebrantable. Y bueno, para mi testimonio del libro de Mormón, para el progreso personal, o sea, aquí tengo el progreso personal que utilicé cuando era mujer joven, hace algunos ayeres, amigos. O sea, no puedo creerlo, lo terminé en el 2012. 8 años. Para mí, la verdad es como si hubiera sido ayer. Mi testimonio del libro de Mormón de ese entonces fue el siguiente y se los voy a compartir. Dios ha inspirado profetas desde la antigüedad para dar a conocer sus mandamientos, leyes y designios. Cada uno de estos hombres provienen de Dios y tienen su poder. Comparto las palabras de José Smith de que es el único libro más correcto de todos y que es la clave de nuestra religión. El Señor promete y cumple y también lo que sus hombres profetizan. Y esto se puede confirmar porque tenemos el libro de Mormón actualmente. Y sigue, amigos. José Smith fue la herramienta para que todas estas verdades se pudieran dar a conocer. Mi corazón se ablanda al leer las palabras de los profetas antiguos y se asombra al ver que Dios es real y que ha existido desde la fundación del mundo y desde antes, y así existirá eternamente. Y esto fue el 24 de enero del 2012. Y según esto, me tomó 4 meses terminar de leer el libro de Mormón. Amigos, no sé qué decirles, estoy impactada. Sí recuerdo... Y quiero compartirlo con ustedes. Cuando estuve en las mujeres jóvenes, desde los 15 hasta los 17, puedo decir que fue una época muy bonita porque fue cuando me di cuenta de que tenía muchas capacidades espirituales y de talentos. Y con este programa me ayudó mucho a desarrollar esa autoconfianza y esa seguridad y ese deseo de servir a los demás. Y entonces yo creo que por eso es que llegué a estas conclusiones. Lo que me da curiosidad es saber cómo lucía yo en el 2012. La verdad es que no me acuerdo. A ver, déjenme buscar una foto, amigos. Oigan, no, qué oso. O sea, sí, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, me veo diferente, ¿no creen? Pero bueno, fue un tiempo muy bonito. Y bueno, el testimonio de cuando terminé el progreso personal lo escribí un día después. Mi testimonio final. Y dice así. Ay, qué bonito, amigos. Sé que Jesucristo vive. El plan de Dios es perfecto y gracias al gran sacrificio expiatorio de Cristo podemos ser salvos y volveremos a vivir con Él. El libro de Mormón es verdadero y es la palabra de Dios. José Smith es un profeta de Dios y fue él quien restauró el Evangelio de Cristo. Sus enseñanzas y las demás de los otros profetas antiguos y de la actualidad provienen de Dios. Sé que si hacemos convenios con Él, si obtenemos un testimonio y obedecemos los mandamientos, podremos llegar a ser como Él es. Sé que estamos hechos a semejanza de Dios. Sé que el Evangelio es verdadero. Tengo un fuerte testimonio de la oración y del diezmo. Sé que Dios nos escucha siempre. Sé que este manual hecho para las mujeres jóvenes es verdadero y que fue establecido por inspiración. Sé que parte de esta vida es pasar por pruebas para así humillarnos ante Dios y progresar. Sé que soy una hija de Dios. Sé que las familias son eternas y confío en que el Señor me ayudará a obtener ricas bendiciones espirituales. Voy a llorar, amigos. Es que les prometo que creo que desde que lo escribí nunca lo había vuelto a leer. Y vaya, son 8 años, ¿no? Y ver para atrás me conmueve. Lo que me resulta interesante es saber cómo llegué a estas conclusiones, ¿no? Siempre me ha gustado tener un diario personal. Y aunque al principio sí escribía tonterías, poco a poco fui entendiendo de qué se trataba y empecé a notar cosas más valiosas. Y ahora que leo estas experiencias me puedo dar cuenta de lo mucho que he progresado y también de cómo mi testimonio ha aumentado. Pues por lo visto aquí claramente oraba y incluso hasta estoy testificando del diezmo, lo cual me llama mucho la atención porque usualmente no testifico de eso. No porque no tengo un testimonio del diezmo, sino porque... ¿Por qué me tomaría yo el tiempo de notarlo en el progreso personal? No lo sé, no lo recuerdo. Pero qué bonito. Si tienen la oportunidad de leer sus testimonios pasados, por favor háganlo. Es un sentimiento muy gratificante. Y bueno, por supuesto que para lograr esto me costó oración, me costó ayuno, me costó ir a la iglesia. Y aunque, como les digo, no fue un momento específico, ha estado construido a lo largo de mi vida por esos pequeños momentos de luz que recibo. Es bonito ver cómo a algunas personas les llega un momento específico y que para ellos se vuelve imborrable. Sin embargo, para mí ha sido diferente. Sí, también he orado muchas veces de rodillas, me ha costado sacrificio muchas veces y sobre todo paciencia, porque las respuestas a veces no llegan cuando yo las deseo, ¿no? Nunca he tenido un momento así como José Smith de ver seres celestiales.
pero así es la forma en la que yo he obtenido mi testimonio. Y bueno, no siempre he sido así, como esto. O sea, no lo crean. No nací así. Ay, Helga ya nació con un testimonio. No, amigos. Y les voy a contar. Cuando tenía 12 más o menos o 13 años, no me gustaba ir a la capilla. Porque me sentía fuera de lugar, ¿saben? No había gente que yo dijera, ay, me muero por estar ahí con ellos. Como que no sentía que pertenecía. No había muchos jóvenes, ¿no? Para que yo pensara que era divertido. Las actividades no me entusiasmaban del todo tampoco. A la vez, súmenle que era súper insegura, que odiaba al mundo entero por problemas que yo había tenido, pues en mi familia, ya saben, ¿no? Y cosas que uno no supera. Entonces, pues la adolescencia es difícil de por sí. Y los domingos les prometo que había veces que yo me despertaba enojadísima. Simplemente no quería ir. Y de hecho en una ocasión, y esto jamás se me olvida, hubo un domingo que me desperté de malas y dije, no quiero ir a la capilla. Entonces, ¿qué hice? Pues, mamá, no voy a ir a la capilla. Y mi mamá fue muy sabia en ese momento porque no me dijo nada. Me dijo, ok, no quieres ir, está bien. Y ella se fue con mis hermanos y yo me quedé completamente sola en la casa. Entonces yo tenía la expectativa de que quedarme sola en la casa iba a ser grandioso, que iba a ser lo que yo quería, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto se fueron, pues yo creo que el entusiasmo de estar sola me duró como 5 o 10 minutos. Porque después de ese tiempo de decir, sí, estoy sola y no fui y soy una rebelde, empecé a sentirme muy triste y a la vez muy sola. Y pensé, ¿realmente quiero quedarme sola? Entonces ese momento en el que mi mamá y mis hermanos estaban en la iglesia para mí fue un análisis. Y podría decir que hasta me sirvió para aprender la lección, porque yo estaba ansiosa de que llegaran y de estar con ellos y de pasar el domingo como usualmente lo pasaba, como se me había enseñado a mí. Mi actitud no cambió milagrosamente. Los siguientes domingos sí, había domingos que no quería ir tampoco, etcétera, pero me aguantaba y eso fue algo que lidié por mucho tiempo. Y recuerdo que precisamente como esta edad de los 15, 16 años, en lo que estaba trabajando en el progreso personal, en esta búsqueda inesperada del testimonio, y digo inesperada porque realmente no es algo que yo estuviese esperando. Esta historia me gusta contarla mucho, me da muchísima risa y la verdad, qué pena. A mí, ustedes van a decir, ay, qué historia tan tonta, pero a mí me marcó muchísimo, o sea, de verdad, no se me olvida. Y ahí les va. Esta es otra experiencia semejante. Yo dejé de vivir con mi mamá porque había poco espacio en la casa, entonces me fui a vivir con mis abuelos, que es la casa que está al lado. Yo por la prepa había ido a Six Flags. Los que conocen Six Flags, pues ya saben de qué les estoy hablando. Es un parque de diversiones. Había conseguido yo unas orejeras de Bugs Bunny, que pues sí, son orejeras y además tienen las orejas de Bugs Bunny. Entonces tenía yo una lámpara y las había puesto ahí como decoración encima de la lámpara. Me da mucha risa esta historia. Era sábado, me quedo dormida y despierto pues muy cansada. Entonces mi primer pensamiento en la mañana fue, oigan, yo no quiero ir a la capilla. Y creo que en ese entonces íbamos como a las 8 de la mañana. Entonces pensé, no quiero ir a la capilla. Les voy a decir que me siento mal, que la tía de las arañas, y pues ya, me la zafo, ¿no? Y entonces cuando abro mis ojos, mi cuarto estaba a oscuras todavía. Mi ventana solo daba un poco de luz. Ese día no sé por qué, la luz de la ventana directamente enfocó a esa lámpara con las orejeras. Entonces creó una sombra que a mí me dio muchísimo miedo. Eran como unos cuernos espantosos. Y ya sé, es ridículo, pero en ese momento no saben, o sea, yo sentí que me estaban jalando los pelos, las orejas, que me estaban diciendo, arrepiéntete. La verdad es que lo sentí como una llamada de atención y bueno, desde entonces, 8 años después, no he faltado ni un solo domingo a la iglesia, se los prometo. Ciudad en la que estoy, lugar al que voy a la iglesia el domingo. O sea, en mí ya no está la opción de no ir. Entonces así ha sido mi vida, de altas y de bajas, de momentos así de no querer y de momentos donde aprendo que no puedo vivir así. Todo se ha acumulado hasta que ha formado mi testimonio actual. Por supuesto que servir una misión de tiempo completo contribuyó muchísimo al fortalecimiento de mi testimonio y por supuesto, por ende, a mi conversión. Porque como misionero vives experiencias diferentes a las que vives cotidianamente. Y digo diferentes, no mejores, sino simplemente diferentes. Por supuesto que aprendí a orar con mayor intención, a ayunar con un corazón sincero, a pedir por otras personas, a pedir respuestas al estudiar. Entonces, pues todo eso se me ha acumulado a lo largo de la vida y por supuesto contribuye a fin de cuentas. Y he permitido también que esas cosas que yo he sabido del espíritu llenen mi corazón al grado de cambiar mi comportamiento. Así que no se desesperen por no tener visiones o sueños o ver luces. Cada uno tiene su forma individual de
percibir al Espíritu Santo. Y eso va a ayudar al establecimiento de su testimonio sólido y firme. Para tener un testimonio, primero necesitamos ser testigos y presenciar evidencias. Y todo tiene que ver con la clase de testigos que somos. Cuando hay un incidente o un crimen, hay diferentes tipos de testigos. Y en resumen, el que lo vio de frente y el que lo vio de lejos. El de lejos te va a decir un poco de cosas medio distintas al que lo vio de cerca, pero quizás sea más interrogado el que lo vio de cerca. Entonces, va a ser diferente si estamos presenciando las cosas espirituales en modo VIP, por nosotros mismos, con toda nuestra capacidad, o si estamos siendo testigos de lejos, viendo cómo otros lo viven y cómo a otros les funciona, o cómo ocurren las cosas de forma mágica. Hay una escritura que me encanta, que muestra cómo el Salvador realmente no nos quiere obligar, sino nos está dando en bandeja de plata la evidencia para que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos y podamos tocarlo y podamos presenciarlo como un testigo, su evangelio y su expiación y su poder. Bueno, esta escritura está en Juan 7, en el Nuevo Testamento, y aquí está hablándole a los judíos. Juan 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Si queremos saber si todo esto es verdad, debemos entonces hacer la voluntad del Padre. Eso es guardar sus mandamientos. Y entonces vamos a conocer si es verdad o si no lo es. Cuando alguien comparte su testimonio, no debe hacerlo con el sentimiento de convencer a la otra persona o de manipularla a fin de que crea, porque ni siquiera el Espíritu te obliga a creer. Solo podemos invitar. Y nuestro testimonio puede motivar a alguien a que busque tener uno también. Y bueno, con todas las cosas que he vivido, creo que puedo resumir mi testimonio en unas cuantas frases. Sé que Dios es un ser real, que es tangible, que tiene un cuerpo de carne y huesos. Y sé que nos ama con todo el sentimiento de un tierno padre, tanto como para haber dado a su Hijo Jesucristo en manos de homicidas para que nosotros pudiéramos lograr la salvación y progreso eternos. Sé que Jesucristo y su expiación son el núcleo de ese gran plan. Y sé que estas cosas las he recibido por el poder del Espíritu Santo. Y testifico que estas verdades han sido restauradas y que tenemos acceso a las bendiciones del cielo. Ese es mi testimonio. Y quiero invitarlos a que si siguen en su búsqueda no desesperen, que sean pacientes, que presten atención. Y los que no saben si creer o no, que no nieguen las evidencias que lleguen a sus vidas de la mano de Dios. Y si ya tienen un testimonio, los invito a fortalecerlo todavía más, a seguir teniendo esos hábitos santos que harán que su testimonio se vuelva inquebrantable. Muchas gracias por pedirme hacer este video, fue de verdad un placer para mí, creo que ha sido uno de los videos que más he disfrutado. Gracias por ayudarme a recordar cosas del pasado que son buenas, porque a veces pienso en el pasado y las cosas feas que pasan, pero esta vez fue algo inspirador recordar cosas buenas del pasado y ver cuánto he crecido. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Lean sus diarios viejos, lean sus testimonios, lean su progreso personal o mi deber a Dios. Es altamente inspirador y estoy seguro que van a aprender cosas de ustedes mismos. Eso es lo más increíble. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, pero quiero por favor que dejen en los comentarios su testimonio. Por favor. Eso me encantaría leerlo, pero además cualquiera que entre a ver este video podrá ver todos los testimonios que existen de ustedes, que no es nada más invento mío, sino que hay otros testigos también. Así que dejen en los comentarios su testimonio y por favor den gracias al Señor por su misericordia y por todo su amor. Y siéntanse felices de vivir en esta época, aunque sean momentos muy difíciles, porque nuestra fe tiene que ser más grande que nuestros problemas y nuestro testimonio más inquebrantable que cualquier otra cosa que pueda rompernos. Les mando un beso enorme, de verdad, gigantísimo, gigantísimo. ¡Mua! Y no olvides seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, la página oficial de Chicas Sud. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.